Hola, soy Enrique, angiólogo y biomecanicista. Este es mi tercer video y aunque tuve la intención de grabarlo en vivo, no me fue posible porque tengo que preparar alguna configuración especial para hacerlo. En el futuro voy a tratar de hacerlo en vivo para que si alguien quiere participar pueda ser un poco más interactiva esta charla. Mi intención es transmitirle conocimientos a los pacientes e incluso a los médicos, una forma específica en la que analizar las cosas, en analizar las enfermedades. Antes que ser angiólogo, soy médico y es importante siempre integrar todas las enfermedades en su contexto, no separar el sistema musculoesquelético del sistema vascular y del sistema nervioso como si fueran entes independientes que funcionaran completamente independientes entre sí, y la realidad es que no todos los sistemas funcionan de una forma intrínsecamente relacionada. Y tenemos que comprenderlos de esa forma también, por lo tanto. Es la continuación de los primeros dos videos que he grabado ya directamente con la intención de pues, transmitir mis conocimientos a las personas, ya sean pacientes o médicos, a través de estos mecanismos tan importantes de transmisión del conocimiento. Y y como continúo después del primer y segundo video, que si ustedes lo quieren revisar, lo pueden ver en ese segmento inferior en el video en el que vamos a poner un resumen de lo que se trata este video y de esos dos videos previos que van a ayudar a comprender la continuación de la explicación de los síntomas y los signos neuropáticos como un diagnóstico sindromático que eventualmente nos tiene que llevar a un diagnóstico definitivo. Porque los síntomas y los signos neuropáticos solo refieren a la enfermedad de un nervio, pero no la causa que provoca la enfermedad de ese nervio. Y aunque esos síntomas neuropáticos son genéricos, se pueden manifestar de formas específicas, es decir, tienen patrones de presentación específicos de acuerdo a la enfermedad que los provocan. Empezamos por cuáles son los síntomas y los signos neuropáticos, ¿no? De entrada, un síntoma pues, es algo que se siente pero no se puede ver, y un signo es algo que se puede ver de forma objetiva, se puede demostrar de forma objetiva. Aunque el síntoma no se puede ver, normalmente siempre hay algo que lo explica. Por ejemplo, si tengo un síntoma, tengo un dolor de garganta que le llamamos médicamente odinofagia, yo abro la garganta y observo un signo porque la garganta está enrojecida. Por lo tanto, normalmente los síntomas están explicados por signos. Sin embargo, los síntomas neuropáticos tienen una particular característica que se pueden sentir y no se pueden ver. Por lo tanto, los síntomas neuropáticos son muchísimos y en ocasiones el síntoma neuropático depende de la experiencia personal, depende de la cultura de la persona y depende incluso de las experiencias previas de esa persona. Porque de forma genérica los síntomas neuropáticos son hormigueo, entumecimiento, calambres, pero también son sensación de piquetes, sensación de punzadas, ardor, puede haber comezón, que por cierto la comezón característicamente provoca ardor al rascado, provoca que la persona muchas veces no quiera rascarse, sino más bien quiera pellizcarse, pegarse o comprimirse. A veces las personas refieren el síntoma como una sensación por dentro, y eso de hecho es definitorio de un síntoma neuropático, porque cuando un síntoma es provocado por un problema en los nervios, normalmente se puede sentir pero no se puede ver, ¿no? Puedo sentir el piquete, pero no puedo demostrar el piquete. Puedo sentir el ardor, puedo sentir la comezón, pero no puedo ver qué provoca el ardor, no puedo ver qué provoca la comezón. Sin embargo, es real porque lo estoy sintiendo, sin embargo, no lo puedo mostrar de una manera objetiva.
Entonces, el síntoma neuropático lleva a las personas normalmente a tratar de referir el síntoma recurriendo a los ejemplos, por lo que utilizan normalmente el prefijo como si. Y están, siento como si me hubiera picado un mosco, siento como si tuviera algo atorado por dentro, siento como si algo me estuviera jalando, siento como si algo me estuviera apretando, siento como si tuviera las piernas apretadas, siento como si tuviera unas botas gigantes en las piernas puestas que me pesaran, siento como si me hubiera quemado, siento como si me hubieran golpeado, siento como si me hubiera puesto a hacer ejercicio durante todo el día, ¿no? Entonces, las personas con síntomas neuropáticos sienten cosas que se pueden sentir, pero no se pueden ver. De hecho, como no se pueden ver normalmente los síntomas neuropáticos, es muy fácil que las personas, y tristemente muchos médicos generales e incluso muchos médicos especialistas, de una manera inmediata después del paciente referir síntomas neuropáticos, lo atribuyen a los problemas de la circulación, lo cual explico claramente en el video uno y en el video número 2 en los que tenemos que comprender que los síntomas neuropáticos pueden ser explicados por problemas circulatorios, pero también pueden coexistir enfermedades que provocan síntomas neuropáticos con problemas circulatorios que no están tan gravemente enfermos o que no han llegado a un grado de enfermedad que permita el desarrollo de un síntoma neuropático. Y por cierto, pues por eso es bien importante definir las características que definen al patrón de presentación de los síntomas neuropáticos en cada una de esas enfermedades. Bien, entonces los síntomas neuropáticos, por lo tanto, nos llevan a referir o a utilizar el prefijo como si para explicarlo. Yo por eso la denomino la enfermedad del como si. Quiere decir que cuando yo tengo la enfermedad del como si, tengo un síntoma neuropático. Hay que determinar la causa. Si tú tienes un síntoma neuropático distinto, por favor, anótanos en los comentarios y eventualmente podemos charlar de esos temas o tratar de encontrar explicaciones de las cosas que se sienten. Cada persona es distinta. Y me refiero a que la experiencia personal influye mucho porque depende de ciertas cosas. Por ejemplo, si una persona se ha cortado, pues puede llegar a referir, siento como si me hubiera cortado. Si una persona se ha quemado, puede llegar a referir, siento como si me hubiera quemado. Si una persona sabe cuál es la sensación que se siente, la pesadez o el cansancio en las piernas después de hacer mucho ejercicio, podrá referir, siento como si hubiera hecho mucho ejercicio, pero si la persona se dedica a hacer el aseo de su casa durante todo el día, pues a lo mejor referirá, siento como si me lo hubiera pasado todo el día haciendo el aseo en mi casa, ¿no? Em, por lo tanto, los síntomas neuropáticos son múltiples, son variados y hay que interrogarlos dirigidamente. Eso es algo súper importante. Porque nosotros siempre esperamos que el paciente nos refiera todo lo que siente y llegamos normalmente a la conclusión de lo que tiene con lo que él nos refiere, cuando nosotros tenemos la obligación de interrogar dirigidamente al paciente o nuestro médico tiene la obligación de interrogarnos dirigidamente, preguntarnos las cosas, porque en muchas ocasiones las personas piensan que eso no tiene nada que ver. Bien, ahora, si hay síntomas neuropáticos, pues por lo tanto hay signos neuropáticos. Y de hecho los síntomas neuropáticos y los signos neuropáticos se explican de acuerdo a la función del nervio. Por lo tanto, como el nervio da la sensibilidad, la movilidad y la fuerza, cuando los nervios se enferman, provocan un síntoma neuropático porque provocan una alteración en la sensibilidad. De hecho, por cierto, esa alteración en la sensibilidad puede ser a tal grado y pasar por trayectos anatómicos habituales de otros órganos o vasos y por lo tanto nosotros atribuirlos inmediatamente al problema por donde pasa el órgano. Por ejemplo, una neuropatía posherpética, una neuropatía de un problema en la columna me podría provocar dolor en la espalda, específicamente a la altura de los riñones y la persona creer que tengo problema en los riñones, o el médico creer que tengo problema en los riñones. Lo correcto ahí sería hacer un examen general de orina. Si estuviera positivo, tal vez podría ser explicado por eso, pero si no hay ningún indicio de enfermedad urinaria o de una infección, entonces no puede ser explicado por eso, pero las personas lo atribuyen de una manera directa porque no se hace un análisis profundo de lo que está sucediendo. Por eso también yo le llego a llamar a los problemas de los nervios los grandes simuladores del cuerpo, que es algo que leí en algún libro en algún momento de mi vida y no me acuerdo en cuál.
pero sé que los nervios se les llaman los grandes simuladores del cuerpo, cosa que ya escribí en un artículo científico, por si en algún momento aparece el autor, no es mi palabra, pero sí es tajante que puedo decir que los síntomas neuropáticos normalmente mimetizan a otras enfermedades. Entonces pueden tener una persona con una neuropatía pensando que es el riñón cuando no es el riñón, pensando que es una cistitis cuando no es una cistitis, pensando que es un espolón calcáneo cuando no es un espolón calcáneo, pensando que es una fascitis plantar cuando no es una fascitis plantar, pensando que es una, este, una infección, por ejemplo, ¿no? Cuando no es una infección. Hay pacientes, por ejemplo, que han tenido infecciones en la piel y la gente que ha experimentado infecciones en la piel sabe perfectamente que provoca un ardor como chile en una estructura en donde hay un enrojecimiento y hay una inflamación. Por lo tanto, ahí el síntoma neuropático está provocado porque hay una infección. La infección está provocada la inflamación del nervio y el nervio está respondiendo inflamándose. Como el nervio da la sensibilidad, pues los síntomas neuropáticos siempre afectan la sensibilidad, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba, hipersensibilidad, mucho dolor al pequeño contacto. Muchas personas con síntomas neuropáticos apenas les tocan los brazos, las manipulan y ya refieren síntomas muy intensos como si los hubieran lastimado. Cuando la realidad lo que está sucediendo es que el nervio está hipersensible, como cuando tenemos una muela picada, por cierto, eso también es una neuropatía. El nervio se inflama porque la muela se pica y provoca eventualmente una infección que provoca una neuropatía localizada. Por lo tanto, las infecciones, la enfermedad venosa, los, las heridas postraumáticas, las heridas posquirúrgicas, provocan síntomas neuropáticos a nivel local. Pero en muchas ocasiones, las personas con enfermedad venosa que tienen una vena normal en el tobillo, que ni siquiera es una varice, y tienen un síntoma neuropático en el muslo, y entonces los médicos o incluso el mismo paciente dice es por las venas, ¿no? Porque es muy fácil atribuir las cosas de una manera directa sin hacer un análisis profundo en donde primero hay que empezar por un interrogatorio, ¿no? Por una historia clínica, ¿no? Por un interrogatorio dirigido, ¿no? Antes de llegar a la conclusión de que un síntoma es resultado de una enfermedad, ¿no? Cuando no hago, además de todo, un diagnóstico diferencial de todas las enfermedades que pueden llegar a provocar síntomas neuropáticos. Por cierto, la mayoría de las personas con síntomas neuropáticos no tienen una sola enfermedad que provoca síntomas neuropáticos. Normalmente tienen varias enfermedades que provocan también síntomas neuropáticos. Entonces es importante estudiarlos a fondo hasta poder llegar a concluir cuál es el motivo. Ahora, antes del estudio a fondo, tenemos que llegar a el diagnóstico presuntivo. No necesito yo estudios para poder yo definir el diagnóstico sindromático o el diagnóstico de sospecha. Los estudios tendrían que estar solamente diseñados para confirmar las sospechas que nosotros tenemos y no para sacarnos de las dudas. Por ejemplo, es muy frecuente que las personas quieran un ultrasonido Doppler para ver cómo están las venas, cuando si ustedes quieren ver y analizar el estado de salud de las venas, lo único que tienen que hacer es observar el estado de las piernas y analizar los mecanismos que permiten que eso funcione. El sistema valvular se puede analizar simplemente de ver la apariencia de las piernas. Pero hay un sistema y un mecanismo de bombeo de sangre de abajo hacia arriba, para lo cual se necesita analizar ese mecanismo que bombea la sangre de abajo hacia arriba. Por lo tanto, no necesitamos estudios. Los estudios solamente, por lo tanto, confirman lo que nosotros decimos. Y eso no está exentas, en eso no está exentas las neuropatías. Bien, ahora, como los nervios dan sensibilidad, dan síntomas neuropáticos, pero como los nervios dan la movilidad y la fuerza, dan signos neuropáticos. Y los signos neuropáticos, pues siempre son alteraciones motoras y alteraciones en la fortaleza de los músculos. Las alteraciones motoras, bien, perdón, las alteraciones motoras, pues serían la movilidad de los ortejos en los pies, la movilidad de los dedos en las manos, la movilidad de las articulaciones, los reflejos tendinosos, la, la marcha,
la alternancia del movimiento de las piernas, la fuerza de los músculos. Pero si nos concentramos en específico en las piernas, es muy importante analizar todos los movimientos de las articulaciones de los pies. Dejo las manos a un lado, porque normalmente, aunque los síntomas neuropáticos son muy frecuentes en los miembros torácicos, las venas normalmente nunca se enferman en los miembros torácicos. Es muy raro y se requieren de condiciones muy específicas para que las venas en los miembros torácicos se puedan enfermar. Entonces nos concentraremos en lo que sucede en las piernas, porque en las piernas las venas se enferman con mucha frecuencia y debemos de saber que los problemas de las venas en las piernas con mucha frecuencia coexisten con problemas de tipo musculoesquelético y neuropáticos. Por lo tanto, analizar el movimiento es esencial si yo quiero llegar a la conclusión si un nervio funciona correctamente o no funciona correctamente. Y un signo neuropático sería la pérdida de la función motora de lo que quieran estar hablando. Los nervios de los ojos ven, los de la nariz huelen, los de la boca sienten los sabores, los del oído escuchan, los de las manos sienten, ¿no? Por eso los síntomas neuropáticos. Y el sistema musculoesquelético y el sistema vascular es movido a través de los nervios. Entonces, para analizar la función del nervio, se analiza la función motora. Muchas personas con problemas neuropáticos se tropiezan, requieren poner más atención en el suelo cuando están caminando, se cansan con mucha facilidad, porque ¿cómo se manifiesta que un nervio no tiene fuerza? Pues se pierde. Al perderse la fuerza, se manifiesta con cansancio. Entonces se cansan las piernas, se sienten pesadas, se sienten rígidas, no las pueden mover, les falsean las piernas, se les doblan los tobillos, se les dobla la rodilla, no tienen fuerza en la rodilla, no tienen estabilidad, no tienen seguridad. Y luego dan calambres, ¿no? Porque la transmisión del impulso nervioso no es la correcta y entonces viene una contracción muscular involuntaria que conocemos lo más frecuente como calambre, pero también existen las fasciculaciones, que son los tics, que son músculos que empiezan a brincar de forma espontánea sin motivo aparente, ¿no? Que en ocasiones puede ser una fasciculación regional y entonces en lugar de solamente brincar un músculo, brincar un brazo completo, o incluso una fasciculación corporal que es muy frecuente durante las noches y la persona se despierta de un brinco espontáneo y el cerebro interpreta que la persona estaba a punto de caerse y por lo tanto la persona se despierta pensando que estaba soñando que se iba a caer y por eso brincó su cuerpo. Cuando la realidad es que primero ocurrió un movimiento involuntario que hizo que la persona tuviera una fasciculación corporal, por lo tanto eso es un movimiento anormal. Por lo tanto, entonces hay signos y síntomas neuropáticos. Y esos signos y síntomas neuropáticos no se comportan exactamente igual según la enfermedad que los provoque. No es lo mismo tener una enfermedad autoinmune como una esclerosis dérmica o una esclerosis sistémica, en donde el deterioro de la función nerviosa es profunda, a tener un problema en la columna vertebral, una espondiloartropatía leve, una espondiloartropatía moderada o una espondiloartropatía severa. Y no es lo mismo que un problema en la columna esté aislado, que eso casi no sucede, a que se esté combinado con problemas mecánicos en otras partes del cuerpo. La mayoría de las personas con problemas de tipo neuropático, de signos y que tienen signos y síntomas neuropáticos, son consecuencia de problemas musculoesqueléticos. De hecho, en el CIE-10 existe un código para las polineuropatías, ni siquiera es neuropatía aislada, es muchos nervios enfermos asociado a los trastornos osteomusculares. Y no lo especifica con sensatez, porque no puedes llevar ese diagnóstico, generalizárselo a todas las personas. Cada persona tenemos cosas distintas. No es lo mismo tener un arco plantar normal a tener un arco plantar plano. No es lo mismo tener un arco transverso normal a tener un arco transverso colapsado que provoca dedos en garra, que provoca juanetes. No es lo mismo tener juanetes en un solo dedo que tener juanetes en el primero y que juanete en el quinto dedo. No es lo mismo tener juanetes con función motora conservada que con una función motora perdida. No es lo mismo un hallux rígido que un hallux blando. No es lo mismo una posición neutra de las rodillas con una pisada neutra a una rodilla con valgo y pisada pronadora o una rodilla en varo con una pisada supinadora.
Por lo tanto, las personas que tienen síntomas neuropáticos casi siempre tienen problemas osteomusculares. Y también, por cierto, existen las polineuropatías asociadas a las enfermedades del tejido conectivo, que las más frecuentes que conocen son las enfermedades autoinmunes, los problemas tiroideos, pero también existe el lipedema, que parece ser que es una enfermedad que prevalece de una manera muy frecuente en nuestra población y que en muchas ocasiones pasamos de forma inadvertida. Y finalmente el lipedema es una enfermedad del tejido conectivo y también existe la polineuropatía asociada a las condiciones del tejido conectivo, demostrado por un código de CIE-10 que existe desde hace décadas. Entonces, em, los síntomas y los signos neuropáticos de un problema en la columna normalmente van a ser muy distintos a los de un problema en las venas. Por cierto, los síntomas neuropáticos de un problema en las venas no existen en las fases iniciales de la enfermedad. No existen si no existe una degeneración de la piel, del tejido celular subcutáneo, de las fascias, de los músculos. Cuando la enfermedad venosa daña a tal grado los tejidos para deteriorarlos y esclerosarlos, puede llegar a provocar neuropatías localizadas, sobre todo si hay una úlcera, sobre todo si hubo una infección, sobre todo si hubo un trauma directo. Y ahí la persona sentir un piquete, una punzada, un ardor, comezón, hormigueo, hasta la sensación de un calambre localizado. Pero no explicaría la sensación de hormigueo, entumecimiento, con calambres en todas las piernas, en los muslos o en los glúteos. Eso tiene que ser estudiado de forma profunda porque incluso una neuropatía puede ser también provocada por cuestiones asociadas a fármacos. Por ejemplo, la exposición a plomo, ¿no? O como por ejemplo la exposición a los agentes de la quimioterapia. Entonces, siempre tenemos, por lo tanto, que tener un antecedente que nos permita llevar a cimentar el análisis que estamos haciendo para llegar a las mejores conclusiones, con una gran y una alta probabilidad de equivocarnos y de requerir de un proceso en el transcurso del tiempo para entender plenamente qué es lo que provoca los síntomas neuropáticos. Entonces, retomando la parte que decía de la enfermedad venosa provoca síntomas neuropáticos hasta que el daño ya es localizado y nunca lo hace de una manera genérica, ¿no? La enfermedad venosa no provoca calambres, pero lo que sí provoca que las venas se enfermen es una disfunción de la estructura que bombea la sangre de abajo hacia arriba. Por lo tanto, las venas, el sistema musculoesquelético y el sistema nervioso están intrínsecamente relacionados. Y por lo tanto, lo más frecuente es que siempre coexistan problemas nerviosos con problemas musculoesqueléticos y problemas vasculares. Bien, ahora, los síntomas neuropáticos de las causas más frecuentes, desde mi perspectiva, en mi opinión, serían los provocados por los trastornos osteomusculares, muy frecuentemente asociados a problemas en la columna. Y cuando digo trastornos osteomusculares, hablo de problemas en los dedos, problemas en los tobillos, problemas en las rodillas, problemas en la columna, en la cadera. Y podríamos incluir problemas en la columna, pero yo separaría problemas en la columna porque lo tenemos que entender como un factor esencial, muy importante, que si no se controla, entonces no controlamos de una forma integral el problema. Ujú. Y además de que los síntomas neuropáticos de los problemas de la columna vertebral son muy fáciles de detectar. Por ejemplo, la forma más frecuente de un síntoma neuropático por problemas en la columna es el dolor de ciática, que la gente cree que el dolor de ciática siempre tiene que ser igual, que la gente cree que nada más la ciática está en una pierna, pero no, la ciática está en las dos piernas, y el dolor de ciática, así como una gripa, puede ser y puede tener múltiples formas de presentaciones. Es muy heterogénea la forma en que se presenta una ciática, incluso puede haber solo entumecimiento, pero
siempre estar afectados las raíces nerviosas del nervio ciático, que normalmente son L4, L5, S1, S2 y algunos libros incluyen hasta la raíz nerviosa del sacro 3, o sea, S3. Normalmente los dolores de tipo neuropático por un problema en la columna siguen trayectos específicos, pueden nacer de la espalda, pero también pueden no doler la espalda, tienen trayectos longitudinales, a diferencia de los síntomas neuropáticos a nivel de la columna vertebral, porque los nervios en la columna vertebral tienen trayectos transversales, entonces los síntomas neuropáticos de un problema en la columna a nivel abdominal o torácico recorren trayectos transversales, normalmente del centro hacia la derecha o del centro hacia la izquierda, pero pueden ser circunferenciales, y en las piernas más bien siguen trayectos longitudinales, pueden ser trayectos longitudinales contiguos, ¿no? Porque el L4 y L5 tienen trayectos distintos y entonces en algún punto puede ser el nervio L4 y en algún punto puede ser el nervio L5. Siempre además del trayecto del dolor, pues hay que analizar la movilidad, hay que analizar la fuerza y hay que analizar la marcha, porque siempre está afectada, pero en la integración de todas las alteraciones osteomusculares. Difícilmente, yo nunca lo he visto, van a encontrar a una persona que solo tenga una sola cosa. Sin embargo, bueno, en mi consulta vienen pacientes con problemas de salud. Por lo tanto, es pues probable que esté sesgado porque se tendría que analizar en poblaciones muy amplias, algo que trabajaré en un futuro. Bien, entonces, los síntomas neuropáticos del herpes zóster tienen un patrón distinto. Normalmente, primero que nada, hay evidencia de herpes zóster, ampollas, enrojecimiento con ardor, formación de costras, que siguen el trayecto del dermatomo. Por lo tanto, un problema del herpes zóster podría mimetizar un problema en la columna vertebral. Sin embargo, tiene sus características, porque en el herpes zóster existe una evidencia de una infección herpética y en un problema en la columna solo se siente el síntoma y no hay manera de observar lo que se está sintiendo. Y así es importante que se analicemos profundamente, que lo estudiemos, cómo se manifiesta de forma individual cada uno de los síntomas neuropáticos en cada una de las enfermedades en las que participa este tipo de problemas. En videos futuros voy a hablar específicamente de los síntomas neuropáticos en la enfermedad venosa con casos clínicos, con ejemplos, y los síntomas neuropáticos en la enfermedad arterial con casos clínicos, con ejemplos. Sin embargo, es importante que nos quedemos y saquemos de nuestra mente que los síntomas neuropáticos son por problemas en alguno de los sistemas de la circulación, ya sea arterial, venoso o linfático. Es importante que nos quedemos con la idea de que siempre coexiste la enfermedad venosa, la enfermedad arterial, el pie diabético, considerados problemas vasculares, siempre coexisten con síntomas neuropáticos y que para poder determinar la causa se tiene que hacer una anamnesis, una historia clínica y un interrogatorio dirigido a los pacientes y después establecer diagnósticos sindromáticos que nos lleven a diagnósticos de sospecha y que nos permitan confirmar todo eso a través de estudios de forma objetiva. Y si no coincide en sus sospechas con el 80% de lo que ustedes están solicitando, entonces hicieron un análisis clínico muy deficiente que los llevó a una conclusión muy deficiente. Pues espero que esta información te ayude, que te ayude a comprender los síntomas neuropáticos. Si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta, por favor escríbenos en los comentarios, danos un like, compártelo con quien creas que esta información puede ser útil y pues sígueme en mis redes, en YouTube, en Facebook, en TikTok. Los videos principales van a estar siendo subidos en YouTube, así es que siempre van a estar disponibles para ti. Saludos.